Der Herr wird bald erscheinen, er kommt bald. Doch nur zunächst für die Seinen, wenn die Posaune schallt. Er wird sie dann entrücken in seine Herrlichkeit. Sie werden ihn erblicken, bei ihm sein alle Zeit, bei ihm sein alle Zeit. Es schallt die Posaune gar bald, es schallt die Posaune gar bald. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah, denn eure Erlösung ist nah. O seht die Zeichen deuten auf seine Wiederkunft, die Warnsignale läuten und mahnen zur Vernunft. Noch ist die Zeit der Gnade, noch ist Vergebung da, noch wird geheilt der Schaden, Gott ist noch jedem nah, Gott ist noch jedem nah. Es schallt die Posaune gar bald, es schallt die Posaune gar bald. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah, denn eure Erlösung ist nah. Die wahren Gotteskinder erheben froh ihr Haupt, die Schar der Überwinder, die seinem Wort geglaubt. Erwarten die Erlösung und freuen sich darauf. Sie wird sein die Genesung nach ihrem Pilgerlauf, nach ihrem Pilgerlauf. Es schallt die Posaune gar bald, es schallt die Posaune gar bald. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah, denn eure Erlösung ist nah. Die einzeln sie hienieden erkannten ihren Gott, die ziehen ein zum Frieden aus allem ihrer Not, die hier verachtet, der Weltlust sind entflohen, die nur nach Gott getrachtet, erhalten ihren Lohn, erhalten ihren Lohn. Es schallt die Posaune gar bald, es schallt die Posaune gar bald. Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah, denn eure Erlösung
ist mein und ich bin sein. Er erkaufte mich mit Blut, machte meinen Schaden gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, ist Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, er gab sich und sein alles hing für mich. Seine Liebe wundersam ist, die mich gefangen nahm. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland Schritt für Schritt trägt er mich und wandelt mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie Heiland Jesus ist, ein ganz Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, seine Hand bringt mich in das Heimatland und in jedem Irgendlicht schau ich als sein Angesicht. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein und ich bin sein und er ist mein. Welch ein Heiland, wie er liebt, immer neue Gnade gibt. Und er spricht auch heut zu dir, nimm dein Kreuz und folge mir. Welch ein Heiland, welch ein Heiland. Oh, wie Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist. Loben muss ich ihn und preisen. Ich bin sein und er ist mein und ich bin sein und er ist mein. Liebe Brüder und Schwestern, Amados hermanos y hermanas, wir grüßen alle ganz herzlich saludamos a todos cordialmente en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo zu dieser Wortbetrachtung. para esa consideración de la palabra con el hermano Frank. Que el Señor nos bendiga. Augen und Herzen öffnen, Abra nuestros ojos y nuestros corazones para que la simiente que es sembrada vuelva a germinar en nuestros corazones. lass mich vor dem Gebet Antes de la oración, ein Wort lesen, déjeme leer una palabra de Nehemías, capítulo 8, lesen zuerst Verse 1 de bis Nehemías 3. 8, 1 a 3. Da versammelte sich das ganze Se Volk reunió zu todo el Sachen pueblo, zu Esra, como dijeron a Esra, Schriftgelehrten, el escriba, solle das Buch mit dem Gesetz des Mose que herbeibringen, trajera el libro con la ley de Moisés, con la ley que mandó el Señor a Israel. Así, el primer día del séptimo mes, el sacerdote Esra trajo la ley ante del pueblo, hombre y mujer, y frente a cada uno que entendió und las daraus auf dem Platz, oír, y leyó en la plaza que se encontró bis zum Mittag de la primera luz del día hasta el mediodía, en presencia de las mujeres y de los hombres, y frente a todos los que pudieron entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban dirigidos al libro de la ley. Siguiendo con 5 y 6.
Y Esra abrió el libro frente a los ojos de todo el pueblo, pues estuvo un poco más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Y Esra alabó al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo contestó, amén, amén. Elevando sus manos, y se agobiaron y se postraron frente al Señor con la faz hacia la tierra. Y luego versículo 8 y 9. Y leyeron del libro de la ley de Dios por partes y explicaron el sentido para que se entendiera lo leído. Y Nehemías y el sacerdote Esra, el escriba, y los levitas, los que enseñaron al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para vuestro Dios. No sed tristes y no lloren, porque todo el pueblo lloró oyendo la palabra de la ley. Para esta cita, lo siguiente se me antoja. Primero, se reunió todo el pueblo. También esto lo queremos hacer nosotros. Queremos encontrarnos, juntarnos bajo la palabra, reunirnos bajo la palabra verdadera. Y en el versículo 2, presentó la ley frente a la reunión, mujeres y hombres, y frente a cada que entendió oír, que supo oír y entender. También nos pasa así, debemos entender lo que oímos. Solo así el Espíritu de Dios puede obrar en nosotros. En el versículo 3 leemos, y todo el oído de todo el pueblo estuvo dirigido al libro de la ley. Amados hermanos y hermanas, ¿qué es lo que podemos decir o debemos decir a esto? También nosotros, nuestros intereses naturales o terrenales, de índole terrenal, natural, lo hemos puesto al lado, miramos a la ley, a la palabra, y nos dirigimos según la palabra. Los oídos estuvieron dirigidos al libro de la ley. Así también nuestros oídos sean dirigidos a la palabra, la que se nos habla, se nos dirige por el siervo convocado, y le agradecemos al Señor por aún bendecirlo y por guardarlo para que aún oigamos lo que el Señor ha de decir a la iglesia. En 8 leemos, y explicaron el sentido para que se pudiera entender lo leído. Amados hermanos y hermanos, si no hubiésemos recibido el Espíritu de Dios, si no tuviéramos tan fieles siervos que nos abren la palabra, nos expliquen la palabra, y si no tuviésemos hubiésemos oído la palabra de boca convocada y amada, tampoco nosotros entendríamos. Se necesitan esos siervos de Dios que nos explican la palabra de Dios para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Y luego en nuevo, y todo el pueblo lloró
La ley solo cada 7 años se leyó, tal como a Moisés se le indicó de parte del Señor. Pero 7 años es mucho tiempo, se olvida. Por eso lloraron cuando volvieron a entender la verdadera ley y reconocieron, vieron donde erraron. Hoy es así. Nosotros deberíamos o debemos escudriñar por diario en las Escrituras donde nos erramos, donde andamos mal, volviendo a la palabra verdadera de Dios. Y entonces no necesitamos llorar, pues nos hacemos dirigir según la palabra de Dios. El Señor hoy a todos nosotros nos bendiga. El Señor bendiga a su siervo hablando y dirigiendo la palabra a nosotros. Y que nos vayamos aquí bendecidos, desde aquí bendecidos. Oremos juntos. Fiel Padre Celestial, tu palabra la tenemos y tu palabra se nos reveló por tu Espíritu y se nos ha sido demostrado por tus siervos y profetas. Tú los has enviado tarde y temprano y hemos entendido, reconocido lo que tú nos quieres decir. También hazlo hoy, también así. Háblanos a través de tu siervo. Unge sus labios y abre nuestros corazones para que nosotros aceptemos, recibamos tu palabra, para que pueda obrar en nosotros, para que pueda germinar para un fruto que nosotros podemos entregar. Bendícenos aquí bajo tu palabra. Esa es nuestra oración y te agradecemos en tu nombre maravilloso y glorioso. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas en el Señor, también yo desde Zúrich os quiero saludar de todo corazón. A todos les quiero desear la bendición de Dios y especialmente a todos los que traducen. El Señor os bendiga y que todos en todos esos idiomas oigan la misma palabra, la misma revelación, que la reciban de parte de Dios. Estamos agradecidos por la palabra de introducción, la cual el hermano Scherer ha leído. Y ahí quiero entrar o referirme en 2 versículos y luego continuaremos con más citas bíblicas. Dios el Señor os bendiga, os conceda misericordia a todos para aceptar, recibir su palabra en fe, teniendo acepción interior a cada palabra. Leemos estos 2 versículos de Nehemías. Leemos del profeta Nehemías 8, 3b. Nehemías 3b. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Gracias sea al Señor. Todo el pueblo, el que se había reunido, le prestó oído a aquello lo que fue dicho, plena atención. Y el hermano Scherer, ya leyéndolo, lo ha recalcado. De esto se trata. De hecho, en adoración y con respeto,
oír la palabra, aceptándola, recibiéndola en fe. Leemos del profeta Nehemías 8, 6. Nehemías 8, 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Gracias sea al Señor. Imaginaos esta gran multitud, congregación del pueblo reunido para oír la palabra santa de Dios. Y cuando el hombre de Dios hubo terminado, habiéndole entregado la palabra al pueblo, todos llamaron, todo el pueblo respondió como de una voz, amén, amén. Y la palabra amén significa así sea. Tal como Dios en su palabra lo ha determinado, así sea, así es. Y todos sabemos las palabras de nuestro Dios son sí y son amén. Y nosotros creemos cada palabra de Dios y eso de todo corazón. Que así sea, llegue a ser en todos nosotros, para que realmente cada sermón, cada predicación, cada palabra la podamos confirmar con amén y amén. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Y nosotros somos hijos de la promesa. Y creemos cada palabra la cual Dios nos ha prometido. Seguimos ahora leyendo una palabra de Moisés, la que pertenece a esto. Leemos de Deuteronomio 4, 10. El día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Gracias sea al Señor por esta palabra. Moisés tuvo la comisión de reunir al pueblo de Israel frente a Dios, el cual el Señor, el cual había aparecido en el monte, en el fuego, habiendo dicho, reúneme mi pueblo, hermanas y hermanos. Todos sabéis que nosotros en este tiempo hemos recibido o tenemos la misma comisión, el mismo encargo, y lo digo frente a la faz de Dios, en las manos la Santa Escritura. Nunca olvidaré el 28 de diciembre, cuando el Señor me ordenó, me mandó con voz alta, mi siervo, reúneme mi pueblo. Todos los que han hecho el pacto conmigo en el sacrificio, para que oigan mis palabras. No solamente en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Nehemías o Esdras o en otros tiempos, sino también en
nuestro tiempo. El Señor llama a salir a su pueblo. Él reúne su pueblo para que todos los llamados a salir, los reunidos, los que se han reunido en su nombre, oigan sus palabras. Y eso es todos los que han hecho y confirmado el pacto con Él. Nuestro Señor en voz alta y clara dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. El Señor ha hecho un pacto con nosotros y nosotros somos el pueblo de su pacto. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Somos hijos e hijas de Dios y todas sus palabras las oiremos y cada vez de corazón diremos amén y amén. Y todos sabemos que hoy celebramos Pentecostés y en el anuncio no podemos pasarlo por alto. Todos sabemos que Dios, su plan de salvación, lo ha hecho realidad con nosotros y lo lleva a cabo en nuestro tiempo. Todos sabemos que el Señor a nuestro amado hermano Branham le dio la comisión, el encargo de predicar y de traer el último mensaje que precederá el retorno de Jesucristo. Y muchas veces lo hemos recalcado, que él era un profeta anunciado, tal como Juan el Bautista era un profeta anunciado, el cual a la primera venida de Jesucristo le preparó el camino al Señor. Así el hermano Branham era un profeta anunciado, prometido, que debía venir antes de que viniera el día grande y terrible del Señor. Eso es al final del tiempo de la gracia. Para que a la iglesia del Nuevo Testamento les sean predicadas y anunciadas las mismas doctrinas bíblicas, de modo que hace 2000 años le fueron anunciados y predicados a la iglesia del Nuevo Testamento al principio. Y sabemos todos que desde el tiempo de la Reformación tuvieron lugar los diferentes avivamientos, acercándose cada vez más hacia la palabra de Dios, hasta el movimiento de los pentecostales, que se data al año 1906. Todos los que han leído acerca de eso, todos saben que hubo una dispensación del Espíritu Santo, especialmente en los años, como yo lo mencioné, sea 1906, 7 y 8 y 9, especialmente en la historia de las iglesias se puede leerlo, que el Espíritu Santo nuevamente comenzó en esos días y esos años de obrar. Y leeremos las citas bíblicas, las que hablan de este día.
Y nosotros no solamente celebramos este día, sino que le agradecemos a Dios primeramente por la redención, por la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra de Dios en la cual todo se nos ha dicho de antemano y luego se nos cuenta todo en su cumplimiento. Y tercero, por el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad, nos conduce en toda verdad. Le agradecemos a Dios de corazón y otra vez pido a todos, tened acepción, asentimiento interior a cada palabra de Dios. Y si en el corazón lo tengáis, no solo decid amén una vez, sino que tranquilamente decid amén, amén. Pues así, tal como la palabra de Dios lo ha dicho, así es y así permanecerá. La palabra permanecerá por siempre. Leamos algunas citas. Leemos de Lucas 24, 49. Y sabed, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gracias y honra sea al Señor. Esta es la última promesa la cual el Señor antes de su ascensión al cielo ha dado. Permaneced en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La iglesia del Nuevo Testamento ha sido investida con el poder sobrenatural del Espíritu Santo para que el Señor, a través de la iglesia, pueda continuar su obra, y eso a través del anuncio del Evangelio. El mensaje divino de salvación para que sean conducidos los hombres, las personas hacia Dios, experimentando una conversión, un renacimiento, una renovación, y que experimenten el investimiento del Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo. Y en esos 2000 años el mensaje divino de salvación ha sido anunciado. Y ahora, para finalizar, todo llega a ese punto de que, como lo fue al comienzo, permaneced en Jerusalén, permaneced en Zúrich, en donde quiera estéis, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y tenemos la promesa de que Dios enviará la lluvia tardía y que investirá a su iglesia con el poder del poder desde lo alto. Alabado sea su santo nombre. Leemos de Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Amén.
Al Señor sea la gracia. Esa era su promesa, la que recalcó. Y esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Y le agradecemos a Dios el Señor que la iglesia redimida, el poder desde lo alto lo ha recibido para llevar a cabo el encargo divino de Dios. Y más rato llegaremos a esto de que el Espíritu Santo es absolutamente necesario para que la obra divina, el hecho y la obra divina pueda realizarse a través de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo. Leemos de Hechos 2, 1 a 4. Hechos 2, 1 a 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Permanezcamos ya aquí en ese punto. Gracias. Todos estuvieron en un lugar, juntos, unánimes. El tiempo está en el cual todos los verdaderos creyentes fieles deben estar reunidos en sus respectivos lugares para que se pueda cumplir que el Espíritu Santo sea investido, derramado de nuevo y que la obra sobrenatural pueda tener lugar. Gracias al Señor. Segundo versículo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Amados hermanos y amadas hermanas, digámoslo franca y abiertamente. La lengua, el enemigo por primera vez la abusó, y mirando atrás a la eternidad, al cielo, era Lucifer, el cual su lengua por primero la abusó, diciendo: quiero asemejarme al Altísimo, quiero establecer un trono. Lo podéis leer en Isaías 14. La lengua era lo primero que el enemigo usó también en el jardín del Edén. Imaginaos que apenas Dios había creado al hombre, y ¿qué es lo que sucedió? Por primero, el enemigo vino y usó su lengua y habló diciendo: de hecho, de veras, Dios ha dicho, habrá dicho Dios, la primera lengua que en tierra era falsa, mala, produjo el daño más grande, el daño capital, teniendo por consecuencia el pecado original. Y esto todo lo debemos entender, porque el Señor
precisamente la lengua en el día de Pentecostés la toca, le da, se les aparecieron lenguas de fuego a cada uno para que desde entonces ya no estuvieran bajo la inspiración del enemigo, sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo se hablara. Y por eso está escrito, todas las lenguas, o todos hablaron tal como el Espíritu Santo les dio que pronunciasen o que hablasen. Amados hermanos y hermanas, que Dios nos puede llevar a tal punto que tal dispensación del Espíritu Santo tenga lugar para que por completo, por entero, con nuestro pensamiento y con nuestro ser, y en especial que nuestra lengua se pueda poner en el servicio de Dios, tal como lo leemos en las diferentes lenguas e idiomas. Simplemente se ha usado la nueva lengua para anunciar las grandes obras de Dios. Que en brevedad se realice, que una dispensación, un arrebatamiento del Espíritu Santo pueda tener lugar. Pero por favor, perteneced a aquellos que en cada lugar se vengan a reunir oyendo la palabra santa de Dios, diciendo amén y amén a cada palabra de Dios, y estando en la expectación de que Dios el Señor cumpla su santa palabra y la confirme. También aquí en Zúrich y por todas partes, por todo el mundo, en todos los pueblos y lenguas, se hará. Hechos 2, 16 y 17. Hechos 2, 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Tercer capítulo 1 a 5. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias sea al Señor. Y otra vez decimos amén y amén. Pues así se hizo. El profeta Joel lo predijo y en el día de Pentecostés se hizo, se realizó. Así son las promesas de Dios. Y la promesa de que el Espíritu Santo se derramaría, esto ha llegado a ser realidad. Llegó a ser sí y amén. Y le estamos tan agradecidos a Dios, el Señor, por también en este tiempo, no solo al tiempo de Moisés, no solo al tiempo de Elías o de Nehemías, o en algún tiempo, o al comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento, sino que hoy se trata de lo que Dios
ha anunciado para lo que ahora debe suceder y hacerse. Hoy se trata de que el pueblo de Dios, en el nombre de Jesucristo, esté reunido frente a la faz de Dios y acerca de que el temor o el respeto frente a Dios venga sobre todos nosotros y que no oigamos las palabras de Dios así ligeramente nomás, como si alguien leyera o presentara noticias del diario, sino que cada palabra de Dios nos hable y que tengamos asentimiento interior pudiendo decir amén y amén, porque a nosotros se nos habla y esto lo sentimos, a nosotros se nos dirige, en nosotros y con nosotros Dios cumplirá y finalizará su obra. Y tan cierto el Señor le ha dado la comisión al hermano Branham de anunciar el mensaje original para volvernos a todos nosotros a la palabra, saliendo de todas las tradiciones de todo esto, reponiéndonos en el suelo santo de la palabra de Dios, para que oyéramos las palabras santas de la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, no estamos reunidos para oír lo que algún obispo o alguno que otro quiere decir, sino que estamos reunidos en el nombre del Señor para oír las palabras de Dios, para creerlas y para experimentarlo y vivir lo que Dios ha anunciado. Y en el texto de Nehemías y también en el texto de Moisés lo hemos tenido por lección. Reúneme mi pueblo para que oigan mis palabras. Ya no oímos y escuchamos explicaciones y pensamientos e ideas, ya no las cosas que quieren decir esta y esta otra iglesia o dirección, sino que solamente oímos lo que Dios a través de su palabra nos ha de decir y nos ponemos a disposición a Dios diciendo: he aquí, Señor, aquí estamos, cumple tu palabra en nosotros. Y ya ahora decimos, tal como en 2 Corintios, primer capítulo, se nos dice en versículo 20, que todas las promesas de Dios son sí y amén, encontrando su cumplimiento a través de nosotros, de la multitud llamada a salir ahora, y esos son los elegidos. Vosotros, mi pueblo mío, salid. Y nosotros hemos salido de todo. Hemos oído las palabras, teniendo aceptancia interior, asentimiento interior, y por misericordia, por gracia, podemos presenciar lo que Dios en este último lapso, última época, antes del retorno de Jesucristo, lo que ha anunciado y lo que también está haciendo el Señor. Leemos de Juan 16, 13a. Juan 16, 13a. Pero cuando venga o haya venido el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Cuando el Espíritu ha venido y ha venido, y le agradecemos a Dios, el Señor, por eso. Y tal como lo hemos dicho,
todos los que ahora oyen el último llamado. Y por favor, tomadlo en serio, tal como en aquel entonces Dios el Señor apareció en el monte, habiéndole ordenado a Moisés: reúneme el pueblo para que oigan mis palabras y aprendan a temerme. Así el Señor en la nube sobrenatural se le apareció al hermano Branham. Le dio por comisión de reunir el pueblo, de poner en el candelero las palabras de Dios, y eso nuevamente. Y le agradecemos a Dios el Señor que eso se hizo, se realizó. El hermano Branham cumplió su encargo, su misión. Y desde que el Señor lo ha llevado al hogar, lo ha tomado al hogar, el último mensaje se llevó a todo el mundo, pues así está escrito. Y para eso tenemos dos citas bíblicas. Una en Mateo 24, 14, que el mensaje de salvación divino que sea predicado y anunciado a todos pueblos y naciones, y entonces vendrá el fin. Y la segunda en Apocalipsis 14, 6. Juan vio en la isla de Patmos, vio un águila que pasó volando por el cielo para anunciarle a todos los pueblos y todas las lenguas, idiomas, para anunciar a todas las naciones el mensaje de salvación divina. Le estamos tan agradecidos al Señor y apreciados hermanos y hermanas, porque esta transmisión la tenemos desde Zúrich. Déjenme repetirlo una vez más. Cuando el hermano Branham en junio 1955 aquí en Zúrich ha predicado aquí en Zúrich en el estadio, se encontraron más de 8,000 personas reunidas, habiendo oído y escuchado la palabra santa de Dios, y la obra sobrenatural de Dios la presenciaron. Pero era aquí en Zúrich cuando el Señor le mostró que el águila alemán pasara por el aire con el mensaje divino, y todo se ha cumplido. ¿Quién jamás se hubiese podido imaginar que esto sería posible? El hermano Frank, el que habla con vosotros ahora, entregando la palabra de Dios, no solamente caminó o viajó en automóvil, sino que también pasó volando por los aires, y en 170 países ha anunciado la palabra, el mensaje de salvación divina. Ha anunciado de a pie no hubiese sido posible, o en barco como en el tiempo de los apóstoles no sería posible, hubiese sido posible, pero en el aire, por el aire, de aeropuerto en aeropuerto, de ciudad en ciudad, de continente en continente, en los 55 años pasados transcurridos, la Sagrada Escritura de cada manera, en cada ámbito frente a nuestros ojos se cumplió. Y le agradecemos a Dios el Señor por esto y por presenciar, de hecho, la finalización
Y seguiremos leyendo 2-3 citas más. Leemos de Romanos 8:14. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios guía a toda verdad. El Espíritu de Dios no se encuentra en todas las explicaciones o interpretaciones, sino que el Espíritu de Dios ha concedido la palabra de Dios, y Él mismo guía en toda la palabra viva y nos la revela. Y todos los que han sido conducidos, guiados, o son guiados en la palabra, automáticamente también son guiados y llevados en la voluntad y a la voluntad de Dios, pues solo en la palabra de Dios. La voluntad de Dios también para este tiempo se nos ha sido dejado. Y por eso en el nombre del Señor lo digo. Todos los que ahora son guiados por el Espíritu de Dios, todos aquellos creen que Dios ha enviado al hermano Branham para anunciar el último mensaje y todas las enseñanzas bíblicas, de anunciarlo de nuevo y de ponerlo en el candelero. Y todos los que son de Dios oirán las palabras de Dios, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos serán guiados en la palabra y a la palabra de Dios. Eso de que el Señor me haya llamado a mí, no puedo nada por eso. No es cosa mía, pero tal como oís mi voz ahora, así sucedió. El 2 de abril 1962, de madrugada. Vosotros conocéis mi testimonio. Siervo mío, tu tiempo por esa ciudad pronto se habrá acabado, pues yo te enviaré a otras ciudades para anunciar mi palabra. No quiero repetirlo todo, pero asimismo con el alimento espiritual, la palabra revelada, la palabra santa revelada frescamente desde el trono. Dios simplemente lo ha conducido tal que con el hermano Branham y con su servicio yo he sido confiado por 10 años, habiéndolo visto todo, habiéndolo oído todo, y todas las 1100 predicaciones las haya oído yo y recibido, y lo que Él en el nombre del Señor lo ha anunciado, yo lo podía y pude entregar y seguir repartiendo. Dios simplemente lo ha guiado de ese modo, y Él fue que el 3 de diciembre de 62 en inglés repitió lo que el Señor a mí me ha dicho en alemán. Y luego me dijo que tuviera que esperar y cómo tuviera que esperar hasta recibir el resto, y cuando habrá llegado el tiempo de repartir el alimento espiritual. También mi tarea es de reúneme a mí, mi pueblo, para que oigan mis palabras. Todos los que han hecho el pacto conmigo en el sacrificio, en el holocausto, y todos los redimidos, todos los que por la sangre del Cordero han sido redimidos,
y adquiridos. Son propiedad santa y divina. Ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que el Señor nos ha redimido, tal como Pablo ha escrito. Viviendo, vivimos por el Señor. Muriendo, morimos por el Señor. Si vivamos o muramos, somos del Señor. Asimismo escribió, nadie vive por sí mismo. Vivimos por el Señor. Hermanas y hermanos, nos encontramos en el último periodo antes del retorno de Jesucristo. La profecía bíblica se cumple por todo el mundo y de cada modo frente a nuestros ojos. La profecía bíblica se cumple en todos aquellos los que ahora oyen lo que el Espíritu ha de decirle a la iglesia y a las iglesias. Y por favor, hermanas y hermanos, respetad lo que en las 7 epístolas a las iglesias está escrito, ha sido escrito. Esa es la palabra santa de Dios. Y cada vez está escrito, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o ha de decir a las iglesias. Y el Espíritu hoy no solo dice lo que al tiempo de Moisés o Nehemías se dijo, sino que el Espíritu de Dios dice esto, lo que hoy debe decirse. Dios no vive en el pasado, no es el que era, sino que Él es el que soy. Alabado sea su santo nombre. Recalquémoslo otra vez. Todos en las iglesias pasarán por alto esto, lo que Dios ha anunciado por ese tiempo. En todo el cristianismo, todos permanecerán en sus respectivas tradiciones y en sus respectivas doctrinas y confirmaciones de o en sus credos, digamos. Solo los elegidos, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene la promesa a los vencedores. Los vencedores son la multitud gloriosa que ha creído la palabra, habiendo dicho sí y amén a cada palabra. Y por eso no solo está escrito, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice o dice a las iglesias, sino que el que vence, al que venciere. Y luego vienen las 7 promesas en las 7 epístolas o los mensajes, los 7 mensajes, hasta el poderoso anuncio en el último mensaje. El que venciere, se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que el Señor en este día de Pentecostés a nosotros todos nos muestre de nuevo que el Espíritu Santo aún es activo, eficiente hoy en mí, en ti y en mí, en nosotros, y obra en nosotros, en todos aquellos los que dicen amén y amén a cada palabra de Dios. Y podemos pertenecer a la multitud, la que será arrebatada, porque el mensaje divino y lo que el Señor nos había de decir, porque lo hemos recibido en fe. Por favor, una cita más. Leemos de 1 Corintios 2,
12 y 13. Primera Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido por misericordia, dice en alemán. Amén, amén. Gracias sea al Señor. Hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para reconocer, para saber lo que de parte de Dios se nos ha concedido a nosotros. Todos sabéis acerca de eso, de que en el movimiento de los pentecostales ya hay más de 500 millones por todo el mundo. Los que todos dicen o piensan haber sido bautizados por el Espíritu y tener dones del Espíritu, pero manteniéndose y quedándose todos en sus doctrinas originales o sus doctrinas y en el bautismo trinitario y en todas sus respectivas enseñanzas y tradiciones y credos. Pero los verdaderos fieles, los que serán bautizados por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, recibirán una nueva lengua y la palabra revelada de nuevo. Esta palabra, la que ha sido anunciada para entregarla, y como lo hemos leído recién, hemos recibido el Santo Espíritu no solamente para profetizar o para hablar en lenguas, sino para reconocerlo, saber aquello lo que a nosotros de parte de Dios se nos ha sido dado por gracia. Eso es así, dice el Señor. ¿Cuántos profetizan por el lado de Dios? ¿Cuántos hablan cosas hechas de sí mismo, no inspirados por el Espíritu Santo? Pero en eso no queremos entrar más en eso. Leemos versículo 13. Y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas, leed todas estas citas bíblicas y volvedlas a leer bajo oración, diciendo amén y amén, para encontrarnos aquí, reencontrarnos, que cada hermana, cada hermano se reencuentra aquí, se encuentra. Y todos los hermanos que sirven en la palabra y los que traducen y los que entregan lo que el Señor nos ha dado, que en vosotros llegue a cumplirse esto, que el contenido obrado por el Espíritu, que lo unamos con la revelación espiritual obrada por el Espíritu, para que no tengamos propios pensamientos presentándolas acerca de lo espiritual, sino que este contenido obrado por el Espíritu Santo, la palabra revelada por el Espíritu Santo, la podamos entregar como así dice el Señor en su santa y valiosa palabra. Y acerca de eso tampoco diré mucho, pero muchos llaman y se basan en el hermano Branham y en sus afirmaciones, pero elaboran de esto sus propias enseñanzas y seducen y malguían a la humanidad por diestra y siniestra y los guían del lado de la palabra.
y el que ha sido determinado, predestinado para creer la palabra que por todo el mundo es repartido y entregado. Él anunciará el contenido obrado por el Espíritu y lo unirá con el idioma obrado por el Espíritu y entregará solo lo que aquí está contenido en la palabra de Dios. Y de este modo la iglesia llega a la perfección. Y solo así se cumplirá. Han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, pues Dios lo ha guiado de este modo. Así que su palabra llegó a ser nuestro testimonio. Leemos de Nehemías 8, Nehemías 8, 6. Bendijo Esdras entonces al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. La faz hacia la tierra, dice en alemán. Amén, amén. El hermano Scherer nos ha leído la palabra y todo el pueblo oyó las palabras y todo el pueblo llamó amén, amén. Y todo el pueblo se arrodilló, se humilló. Antes alzaron sus manos y llamaron amén y amén. Y luego se humillaron, se postraron faz a tierra para agradecerle a Dios. Hermanas y hermanos, a quien la palabra revelada de Dios llegó a ser realidad divina, alza sus manos, que alce sus manos, diga amén, amén, amén. Gracias sea a ti, oh Señor. Y luego se arrodillarán, o incline sus rodillas, agradeciéndole al Señor, el que en este tiempo tan claramente nos habló. Santificado sea su nombre de parte de todos nosotros. Su reino venga, su voluntad se haga en nuestras vidas. Y Él, en la multitud y en la iglesia novia segregada, separada, Él aparecerá para la honra de Dios. Sed bienaventurados con la bendición del Dios Todopoderoso, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bleiben wir gläubig.
Jesus hat alles in mächtigen Händen, herrschet auch unter der feindlichen Schar. Der da konnte am Kreuze vollenden, bietet auch heute sein Leben uns dar. Die uns wir wollen vertilgen und stören, müssen das Heil uns nur fördern und mehren. Hier ist Immanuel vor seinem Heere, der die Gemeinde sich selber erhält. Er in der Mitte als Mauer und Wehre bleibt auch bei uns bis ans Ende der Welt. Er ist derselbige